Bueno, bienvenidos, ¿no es cierto?, a esta nueva clase, o a esta última clase de primero medio, ¿no es cierto? Y en esta ocasión vamos a ver estadística y probabilidad. Probabilidad, ¿ya? Este videito va a ser más corto de lo habitual, ¿no es cierto? Si han visto el resto de mis videos, deberán saber que esto dura, ¿no es cierto? Que estos capítulos o estas clases, ¿no es cierto?, duran entre la mayoría, ¿no es cierto?, entre los 35 a 45 minutos. ¿No es cierto? Algunos duran 33, otros 30, otros 47, ¿no es cierto? Pero en la mayoría está en el rango dicho anteriormente. ¿Ya? Vamos a explicar, ¿no es cierto?, las cualitativas, ¿no es cierto?, que son las cualidades, ¿no es cierto?, donde están los decimales, y las cuantitativas, ¿ya? Que son números, ¿no es cierto?, enteros. Por algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de las cualitativas son el peso, ¿no es cierto?, la altura, ¿no es cierto?, el pie, cuánto mide el pie, ¿no es cierto? Y las cuantitativas, ¿no es cierto?, son los hijos, mascotas, ¿no es cierto?, la edad, ¿no es cierto? En el caso de la edad, ¿no es cierto?, uno suele decir que está en sus, por ejemplo, en sus 30 años, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ya cumplió los 30 y no sabe cuánta distancia le queda para los 31, ¿no es cierto? O dice que va llegando a los 30, ¿no es cierto? Es decir, que tiene 29 y su cumpleaños está cerca, ¿no es cierto?, de los 30. Así que hay que tener un ojo de cómo se expresa la oración o la frase. O el contexto del ejercicio, ¿no es cierto? Una cosa es... ¿no es cierto?, es la altura dado el peso, ¿no es cierto?, o la altura dado el pie, ¿no es cierto?, o dependiendo de cuánto tengamos, de lo que nos pida, ¿no es cierto? Ya, ahí edad, ya, ya. Entonces, ya explicado las cualitativas y las cuantitativas, ¿no es cierto? Hay una forma de facilitarlos, está en la cuarta letra, ¿no es cierto? La primera es qua, ¿no es cierto? Cualitativas, cualidad. En la segunda es cuantitativa, ¿no es cierto? Cuánto. Cuánto yo tengo, ¿no es cierto? En cuántos hijos tengo. 3. No puedo decir que tengo 3 hijos y medio, ¿no es cierto? No puedo cortar a un hijo por la mitad, ¿no? Si es 3 o 4, pero 3 y medio es imposible, ¿no es cierto?
Y en el ejercicio de estadística, ¿no es cierto?, y probabilidad, nunca van a encontrar palabras como exacto. Exacto y todas sus derivadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque porque en un ejercicio, ¿no es cierto?, puede salir me puede salir 3,89 por ejemplo 3,8927, por ejemplo. Y yo puedo, y en una de las alternativas, por ejemplo D, me sale exactamente y supongamos que me están preguntando la verdadera, así que la D descartada, pero vamos, la D en este caso vino para irse, ¿no es cierto? No tiene ninguna pinta. Así que si ven eso, descártenla al tiro. Si ven una respuesta con exactamente, o si me piden la falsa, ahí sí tiene sentido. Pero si me piden la verdadera, ¿cómo llegó a ese resultado? ¿No es cierto? ¿Ya? Así que voy a checar un poco acá, ¿no es cierto? Así que voy a borrar aquí y vamos con la tabla de doble entrada, ¿no es cierto? Tabla de doble entrada. Perdonen la letra, lo estoy haciendo a pulso, ¿no es cierto? Entonces, ya. ¿Cuál prefieren? ¿La primera entrada o la segunda entrada? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y aparte, si ya están ahí, like, suscríbete, campanita. Subo video todos los viernes. Lo sé que mal día para subir un video de matemáticas, pero, ¿no es cierto?, podemos hacer mejores cosas, ¿no es cierto? Ya, vamos con las tablas de doble entrada, que también se llaman tablas de contingencia. ¿Ya? Donde son tablas, ¿no es cierto? Pero esto lo voy a hacer con la regla, ¿no es cierto? Para que me quede ahí bien bonito, bien bien recto, ¿no es cierto? Ahí y ahí y ahí, ¿no es cierto? Ya, vamos a poner esto acá. Mientras tanto, suscríbanse, activen la campanita y ya estamos, ¿no es cierto? Voy a borrar esto que no nos interesa, esto que son ya no nos interesa, ¿no es cierto? Ya. Ya, aquí tenemos una tabla de doble entrada, ¿no es cierto? Que es una tabla que cuenta la cantidad, ojo, la cantidad entonces cuantitativa, ¿no es cierto? Cuantitativa, contar de individuos u objetos que tengan de dos tipos diferentes o dos tipos diferentes de características o variables cualitativas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, los papás, ¿no es cierto? Por ejemplo, y los hijos, ¿no es cierto? Padres que son fumadores, que lo vamos a denotar así, o padres no fumadores. Y los hijos, ¿no es cierto? Los hijos con asma y los hijos sin asma, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a poner padres fumadores, padres no fumadores, hijos con asma, ¿no es cierto? E hijos sin asma. ¿Ya? Y aquí este es un ejemplo nomás. Aquí vamos a poner 280 por 32, 45 y 132. ¿Ya? Vamos a poner 43. ¿Ya? ¿Ya todo bien hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya. Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir de esta tablita? Que los padres fumadores, ¿no es cierto?, suelen tener más hijos con asma que sin asma, ¿no es cierto? Y los padres que no fuman, que no son fumadores, tienden a tener hijos sin asma, ¿no es cierto? Ojo, miren la proporción, 143 es a 32. Es decir, 143, ¿no es cierto? Es a 32. Aquí podemos ponerlo con una flecha, con dos puntos, como quieran. Pero la idea es que cada 143 padres que tienen hijos hijos no fumadores, digo, hijos que no tienen asma, que no son asmáticos, hay 32 hijos o 32 hijos que tienen asma de padres que no son fumadores. ¿Ya? Así que, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos hijos, ¿no es cierto? Cuántos hijos tienen que haber para que hayan, por ejemplo, 320. Pero miren, esto es 10 veces más, así que no me sorprendería, ¿no es cierto?, si fuera 1430 hijos que no tuviesen asma. ¿Se entiende la lógica? ¿No es cierto? Y si no saben cómo fue esto, ¿no es cierto?, regla 3 simples, ¿no es cierto? Se multiplica acá, se van los 32, se conserva el 10, ¿no es cierto? Se multiplica y se me quedó el 1430. ¿Ya? Y o puedo, ¿no es cierto?, concluir cuántos hijos tienen que haber, ¿no es cierto?, para que haya solamente un caso de un niño con asma de padres no fumadores. ¿Ya? ¿No es cierto? Que eso, ¿no es cierto?, puede ser esta proporción que es la misma que esa, ¿no es cierto?, está 10 veces más grande, ¿no es cierto? Pero yo recomendaría la primera por ser el número más chico, ¿no es cierto? Así que, ¿en qué minuto estamos del video? Estamos en el minuto 14:40, empezando desde ahora. Tienen 50 segundos para hacerlo, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?,
Vemos el resultado, ¿no es cierto? Ya van 20 minutos, digo 20 segundos, quedan 30 en el reloj para terminar, ¿no es cierto? Este pequeño ejercicio. Y que se puedan suscribir, activar la campanita, like, comentario, todo lo que quieran. Y termina el tiempo justamente ahora. Ya. Aquí, ¿no es cierto? Como está siendo multiplicado por 1, es simplemente 143 partido 32. ¿No es cierto? Cuento corto, son aproximadamente 4,46 niños. Es decir, aproximadamente cada 4 niños debería haber uno, no, cada 5 niños, ¿no es cierto? Hay uno que es asmático de padres no fumadores. Ojo con eso. Cada 5, ¿no es cierto? Uno es de padres no fumadores. Uno es asmático de padres no fumadores, ahí mejor dicho. ¿No es cierto? Y si aquí hubiese dado, por ejemplo, 4,99, yo también hubiese dicho que era 4. ¿Por qué? Porque independiente de que este numerito esté muy pegado al 5, al final al cabo no llega a ser 5. Ni este tampoco, ni este tampoco. Ven, aunque tenga infinitos 9, tiende al 5, pero no es 5. ¿Por qué? Porque es una curva, ¿no es cierto? Ahí, supongamos que ahí está el 5, el 0, es ahí. Ignoren ahí. Supongamos que hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Ven? Va ahí, va creciendo, 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 creciendo. Y llega a un punto aquí donde no se ve con el 5, no se ve cuál es la línea, ¿no es cierto? Pero está infinitamente lejos uno del otro, cada vez más cerca. ¿Ya? Pero nunca van a encontrar una situación como esta que sea así, que se dispare. ¿Ya? Ya. Deberíamos estar en el minuto 17, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto y vamos con la unión intersección, ya, unión intersección sección de eventos. ¿Ya? A donde aparece un señor matemático llamado Laplace. Creo que es francés por el apellido o alemán. No sé de qué nacionalidad es. Apostaría que fuera francés, pero no lo sé. Aparece este señor, este matemático, donde dice, ¿no es cierto?, que hay donde su regla, ¿no es cierto?, de Laplace, dice que tengo la probabilidad de A, ¿no es cierto?, de A elemento, por ejemplo, números primos del 1 al 6. ¿Ya? Entonces son casos. Favorables partido
casos posibles o totales. Posibles o total. O todos los casos. O totales. El punto es que aquí en los casos favorables lo vamos a representar con un CF. Siempre serán menores o iguales a los casos posibles. Porque esto es una probabilidad. Y como toda la probabilidad está entre el 0 y el 1. Es decir, es una fracción propia por donde lo mires. ¿Ya? Y si me da un número más grande que 1, por ejemplo 1,001, eso está, vamos, automáticamente malo. ¿Por qué? Porque es un número, aunque le pase por 0,01 una décimas, ¿no es cierto? Por 0,001 unidades, ¿no es cierto? Está malo porque las probabilidades, ¿no es cierto?, van entre 0 y 1. Otra cosa es que aumentó, por ejemplo, en un 200%, pero ahí estamos en otro contexto diferente. En un contexto aparte. ¿No es cierto? Un contexto donde aquí, ¿no es cierto? Esto es para principalmente economía. El dólar aumentó en un 150%, en un 300%, en un 400%. Estoy inventando. Pero bajo el contexto de economía, ¿no es cierto?, se suele utilizar aumentó en tantos por ciento, ¿no es cierto? Que eso es cosa aparte. Y otra cosa importante, aparte en que vamos en el minuto 22 y medio, tirando para el 23, que hay este simbolito que se llama omega. Omega, ese simbolito es omega, que es el espacio muestral, que es finito, ¿ya? ¿Todo bien? Por ejemplo, un dado, ¿no es cierto? Sé que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O si me dicen que es un dado de tantas caras, entonces ahí sí tiene más, tiene un espacio muestral mayor a este. Pero si no me dicen que es de un dado de, por ejemplo, de 12 caras, dodecano creo que se llaman, entonces yo debo asumir que me están hablando de un dado común y corriente, que cada uno tiene una probabilidad de un sexto de salir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Un sexto, un sexto, ¿no es cierto? Todos tienen la misma probabilidad, 1,6 infinito. No, 0,16 infinito, 66666. ¿No es cierto? Si la dividen esto en la calculadora,
les debería dar 0,1666666, que eso es básicamente 1,16 semiperiódico. Creo que así se le llama. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Un ejemplo, vamos con un ejemplo. Vamos con la probabilidad, ¿no es cierto?, de números pares, de pares. De pares, ¿no es cierto? Que aquí veamos nuestro espacio muestral. Tiene el 2, el 4 y el 6. Tiene 3 de 6. Que eso lo podemos ir, que es un medio. Es decir, hay es un 50%, ¿no es cierto? Que eso es 0,5, ¿no es cierto? Que eso es lo mismo que 2 elevado a menos 1, ¿no es cierto? Propiedades de las potencias, ¿no es cierto? No existen exponentes negativos, solamente positivos. Hay el 50% de probabilidad de que me salga, ¿no es cierto? Si yo tiro un dado, que me salga un número par. ¿Ya? Vamos, ¿no es cierto?, con un tema, ¿no es cierto?, que también está relacionado con esto, ¿no? Que es con la suma y la suma, la resta, la multiplicación de de las probabilidades, ¿ya? ¿Ya? Entonces, reglas aditivas, reglas de suma, resta y multiplicación, ¿ya? Y de multiplicación, ¿ya? De suma, resta y multiplicación, ¿ya? Vamos, ¿no es cierto?, con un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Este numerito, esta expresión algebraica, ¿qué quiere decir? A ver si esta aplicación me ayuda en esto. Bueno, pero parece que no me quiere ayudar. A, ¿no es cierto?, es el espacio muestral y n es la cantidad de veces que se repite A, el espacio muestral, la cantidad de veces que se repite, es decir, es A por A por A. Entonces esto es A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 por tanto A sub n. ¿Ya? Por ejemplo, con algo fácil, con los hijos, ¿no es cierto? Con los hijos. Sé que puede salir un hombre, un varón, ¿no es cierto? O una mujer, una hembrita. Y si me sale un hombre, sé que me puede salir otro hombre o me puede salir una mujer. Y si me sale mujer, me puede salir hombre
o me puede salir mujer. Y así llegar hasta la enésima parte. ¿Ya? La aplicación parece que no me quiere ayudar. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende? Entonces, si me preguntan por la cantidad de opciones de una pareja de tener, por ejemplo, 4 hijos, sería 2 elevado a 4, que eso es lo mismo que 16, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿No es cierto? Tienen 16 probabilidades, ¿no es cierto?, de tener hijos, ¿no es cierto? Y los extremos, ¿no es cierto?, son los que tienen menos probabilidades. Usualmente en juegos de la ruleta, ¿no? Que tienen que ver en estos ahí, ¿no es cierto?, con estos ahí, con estos, por ejemplo, ¿no es cierto?, usualmente ponen los premios más grandes acá, en estos costados, porque saben que es muy difícil que alguien se los lleve. Tenía que tener mucha suerte para que lo lleven. Entonces, ¿no es cierto?, si yo sigo poniendo aquí circulitos, vamos a dejar hasta acá, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿no es cierto? Supongamos que esto ahí, ¿no es cierto? Supongamos que está protegido, ¿no es cierto? Y aquí tengo, ¿no es cierto?, ahí, 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 ahí y ahí, ¿ya? Entonces, esto es la forma que va a tener esto, va a tender a ir ahí, va a tener muy poco en los extremos, pero va a tener mucho más en los que están en el centro. ¿Por qué? Porque es más probable que caiga en el centro, ¿no es cierto?, que en los extremos, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, tenía que tener un medio, puede caer acá, 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 acá y acá. No cayó acá, ¿no es cierto? Y si vemos ahí, tan, cae aquí, ¿no es cierto? Pam, 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 cayó ahí, ¿no es cierto? O sea, hay muchas formas, ¿no es cierto?, de hacerlo. O sea, que pueda caer. Ya se va entendiendo cuánto llevamos de video. 33 minutos. Ya. Y falta muy poco. ¿No es cierto? Voy a borrar aquí, ¿no es cierto? Para poner un poco de para tener un poco de espacio, ya, y si me dicen esto, ¿no es cierto?, la probabilidad de A, carita feliz, B, ¿no es cierto?, entonces es la probabilidad de A menos la probabilidad, no, más la probabilidad de B, y eso le voy a restar la probabilidad de que sean ambos juntos, que se escribe así. Ahí. Una U pero al revés, ¿ya? Es la probabilidad de A más la probabilidad de B
menos la probabilidad de que salgan ambos juntos. Vamos con un ejemplo. La probabilidad de que sea par, ¿ya? Y un dado, ¿no es cierto? Par y primo. Par, aquí es par o primo. ¿Ya? El O es más y es multiplicación bajo este contexto de matemáticas, ¿ya? O más y multiplicación, ¿ya? Entonces, la probabilidad de A, ¿no es cierto? Aquí vamos a escribir AV, ¿no es cierto? Sabemos el espacio muestral de un cubo, de un dado, ¿no es cierto? Que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sea par, ya lo vimos, 3 de 6, más la probabilidad de que sea un primo. ¿Cuáles son los primos? Que están entre el 1 y el 6, 2, 3, 5. ¿Y qué son los primos? Bueno, son los números que no se pueden, que se dividen con su número y por el 1, ¿no es cierto? Es decir, el 3, ¿no es cierto? Es un primo porque solamente se puede dividir entre el 3 y el 1. El 4 no puede ser primo porque se puede dividir por 1, 2 y 4. Debe ser por el 1 y su propio número. En caso del 4 se puede dividir por el se puede dividir también por el 2 y da un número entero, por decirlo de alguna manera. Entonces, menos, no, más 3 de 6, ¿no es cierto? 2, 3 y 6, ¿no es cierto? Menos la probabilidad, ¿no es cierto? De que sea ambos. ¿Cuál es el único número par y primo al mismo tiempo de toda la recta numérica? Espero que lo hayan dicho, porque yo lo voy a decir, que es 2. Menos un sexto, ¿no es cierto? Mismo denominador, no tengo problema, no tengo que ni multiplicar, ni dividir, ni sumar, ni restar, nada. Así que tengo chip libre en eso. 3 más 3, 6, menos 1, 5. Esto sería 5 sextos. ¿No es cierto? Todo bien, todo correcto. Y hay un término, no sé qué pasa con esta aplicación. Creo que no sé qué le pasa, pero hay un término, ¿no es cierto?, que es el disjuntos, ¿vale? Que eso son los eventos 2, son por lo menos 2, que no tienen elementos en común, que no tienen elementos en común. ¿Ya? Por ejemplo, los pares e impares. ¿Ya? Nunca van a encontrar en ningún lado de la tabla, de la recta numérica, se los doy por firmado, un número que sea impar y que se pueda dividir por 2 al mismo tiempo, porque recordemos de la regla de los pares, siempre se puede dividir por 2. Nunca van a encontrar un número con estas características. Vamos, se los doy por firmado y cuando
Van a pasar mucho tiempo cuando encuentren un número con dichas características, o quizás nunca lo encuentren, porque no existe ese número que sea par y primo al mismo tiempo. Y vamos con las reglas de multiplicación. Y hay que definir algo que es esto. A palito B, ¿no es cierto? Que es son los elementos de A dado B. Y otra cosa es esto, que son elementos de B dado A. Son diferentes, aunque sean extremadamente similares, porque exactos no son. Porque son los elementos de un conjunto, de un espacio muestral, dado otro espacio muestral, y en el otro es dado el otro espacio muestral, dado el primer espacio muestral. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No se entiende, se entiende. ¿Ya? Y una cosa más, ¿no es cierto? Son los eventos que no tienen elementos en común, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de que por ejemplo, con los impares y los pares, por ejemplo, la probabilidad de que me encuentre un número que sea par e impar al mismo tiempo es del 0%. O sea, se lo doy por seguro. Y si me dicen, por ejemplo, en la pregunta 65 minutos 120, no sé, 25 a 5 minutos del final, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un número sea par e impar al mismo tiempo? Y la B dice exactamente el 0%. Y esa van y ustedes y hacen esto. Ahí, derechito. ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento, ¿no es cierto?, del conjunto de los pares que esté al mismo tiempo en el conjunto de los impares. Así que ahí ustedes van a ir ahí con un corazón ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y cuánto llevamos? 43 minutos. Y hasta acá va a llegar la última clase de primero medio. Espero que le hayan gustado esto. Este camino por el primer año de enseñanza media, en matemáticas por lo menos. Y nos veremos en segundo. Así que me voy a detener aquí y nos vemos en el segundo medio con materia un poco más pesada.